Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Porque así como tú tienes palabras de transformar y de bendecir a tu familia, a tus amigos, a las personas, también con tus labios tienes la capacidad de destruir y tienes la capacidad de dañar. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a hablar, amado hermano, porque nuestra palabra transforma atmósferas espirituales. Entonces vimos, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, mira una virtud que Dios nos regala a nosotros como seres humanos al ser hechos a su imagen y semejanza. Es decir, que debe de producir la palabra hablada por nuestros labios. Usted y yo debemos de saber, amado hermano, que hoy por hoy las noticias están plagadas de mala información. O sea, todas las noticias que tú pones en la televisión, rara vez tú ves una buena información o ves una buena noticia de edificación. ¿Por qué? Porque la atmósfera se está preparando, amado hermano, para un colapso mundial. Génesis 1:9 dice: entonces dijo Dios, júntense. ¿Qué debe de producir la palabra enunciada de los labios de un siervo de Dios? Porque si en parte hablamos y en parte profetizamos, como que debemos de tener cuidado de lo que hablamos y la forma en la que lo hablamos. Vimos 3 características básicas que debe de producir la palabra dicha por un hijo de Dios, basado en lo descrito en Génesis, de qué fue lo que Dios hizo y formó. Mire, Génesis 1:9 dice: entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas. ¿Qué produces cuando hablas? ¿Qué produce tu ser cuando abres tus labios? Porque Génesis 1:9 dice que Dios dijo, Dios amar, es decir, Dios dio una orden y dijo: júntense. Eso nos habla de unidad. Entendimos en el primer servicio, amado hermano, que una de las cosas que se deben de generar con nuestros labios en medio de nuestra casa o en nuestro trabajo, en la universidad, donde nosotros interactuemos, que son características de un hijo de Dios, es júntense. Esa palabra júntense habla de unidad. La voz y los labios de un genuino hijo de Dios, lo que emana de él, de sus labios, de sus palabras, deben de ser palabras que siembren la unidad en medio del pueblo de Dios. Ningún hijo de Dios está facultado para sembrar división bajo el orden de Dios. Porque dice la Biblia que la palabra es útil para exhortar, para redarguir, para corregir, para instar. Por lo tanto, una característica que trae bendición a tu vida y que es una palabra que tiene la capacidad de transformar las atmósferas, es una palabra de unidad. Es decir, un hijo de Dios siempre que habla trae unidad, trae bendición, trae consolidación. No trae ¿cuál es la palabra? Disgregación. Gracias, Julito. No trae disgregación, no trae contienda, no trae palabra. Trae, diga conmigo por favor, unidad. Entonces nuestros labios deben de acostumbrarse a declarar, porque en parte hablamos y en parte profetizamos. ¿Qué debe de generar tus labios? Tus labios deben de generar unidad en medio de la casa, unidad en medio de la iglesia, unidad en medio del entorno donde tú y yo nos movilizamos. Cuando nuestras palabras no generan la unidad, porque dice acá, y dijo Dios, quiere decir que una de las características básicas que deben de ser adquiridas por nosotros como hijos del Rey de Reyes. ¿Cuántos hijos sabemos aquí del Rey de Reyes y señores? Quiere decir que tú no debes de distar muy lejos del ADN de tu padre. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Los hijos llevan ADN paterno. Entonces, si tú y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, Karen, nuestros labios deben de aprender a hablar unidad.
Nuestros labios deben de aprender a hablar palabra de exhortación, palabra que traiga consolidación, no disgregación. En tu hogar, en mi hogar, en nuestros hogares, las palabras imperantes deben de ser palabras que produzcan unidad en medio de las personas con las que tú te relacionas. Vimos que la segunda característica de las palabras que deben de emanar de los labios de un siervo de Dios es palabra de luz. Génesis capítulo 1 versículo 14. Todos los dijo Dios producen algo en medio del entorno del pueblo de Dios, Kevin. Entonces vimos Génesis, entonces dijo Dios, mire, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Entonces esa palabra lumbrera o esa palabra luz en el original es la palabra Maor. Entonces entendemos que un hijo de Dios debe de hablar, ¿qué dijimos primeramente? Unidad. Cuando tú escuches un hijo de Dios que no habla unidad, tú tienes que saber que posiblemente sea alguna entidad hablando, pero no va a ser la voz de Dios. Porque la voz de Dios, amado hermano, y la voz que sale de parte de Dios de los labios de un hijo genuino debe ser una palabra que siempre produzca la unidad en medio del pueblo, la unidad en medio del hogar, la unidad en medio de los hermanos. Entonces nadie que sembra división viene de parte de Dios. Por lo tanto, tú y yo debemos de aprender a hablar, porque con lo que hablamos generamos atmósferas que nos pueden traer bendición o nos pueden traer maldición. Entonces Génesis 1:14 dice, entonces dijo Dios, haya lumbreras. Esa palabra lumbreras es la palabra Maor, M-A-O-R, H 3974, para los que les gusta estudiarlo en la concordancia Strong. Y lo interesante es que esa palabra luz significa brillo, pero aparte de lumbrera, de luz y de brillo, significa alegría. La palabra Maor en el original es alegría. Entonces podríamos deducir, método deductivo, entonces dijo Dios, haya lumbreras. Pero esa palabra lumbrera significa alegría, felicidad. Entonces algo que debe de producir la voz de un hijo de Dios es felicidad y alegría en medio de las personas con las que se interrelaciona. De ahí entramos a la disyuntiva de la pregunta que tú y yo necesitamos lanzar. Pregúntele a su amada. ¿Cuántos tenemos aquí a nuestra amada esposita? ¿Me ayuda usted en esta mañana? Pregúntele a ella, mi amor, ¿te hago feliz? Porque una de las características de las palabras que salen de un hijo de luz es que producen luz. Y esa palabra luz quiere decir alegría. Entonces quiere decir que un hijo de Dios produce alegría. Entonces aquí tiene que preguntarle usted a su esposa, mi amor, ¿te hago feliz? Porque el propósito primario de un hijo de Dios es causar felicidad. Y dijo Dios, ¡haya alegría! Eso es lo que produjo Dios cuando dijo haya luz. Esa palabra luz, lumbrera, significa felicidad. Entonces quiere decir que un hijo de Dios con sus labios, al hablar, debe de producir felicidad en medio de aquellas personas con las que se interrelaciona. O sea, uno no le puede estar diciendo al hijo, ¿cómo sos de bruto? ¿Cómo sos de tonto? Caballo, te vas a quedar toda la vida. Esas palabras marcan, hermano. Y de veras, de repente aparece el patojo rebuznando en la calle. Pregúntele a sus hijos si son felices con usted como padre. Nosotros decimos sí, pero ¿qué dicen ellos? ¿Qué le produces a tu familia varón? Porque según la Biblia, lo que un siervo de Dios debe de producir es felicidad en el entorno de las personas con las que están con él. ¿Cuántos hombres casados sabemos aquí? Levánteme su mano. Tarea número 1, varón de Dios: hacer feliz a su cónyuge. Y tarea número 1 para usted, amada hermana: hacer más que feliz a ese varón que Dios puso por cabeza sobre su vida.
Eso produce un siervo de Dios. ¿Qué produces en casa? Porque tu labor primaria, varón, varona, hijo de Dios, todos, ahí estamos metidos todos. Cuando hablo de varón, voy primas, amado hermano. Porque a veces pensamos que las personas que están alrededor de nosotros son felices, pero nuestras actitudes muchas veces no causan felicidad en medio de ellos. Y eso es tan importante, que Dios se tomó el tiempo necesario para decir: hay en lumbrera, separó la luz de las tinieblas, como quien dice, separó la felicidad de la tristeza. Quiere decir que los labios de un hijo de Dios hablan alegría, y esa alegría contagia el ambiente, y ese ambiente se vuelve atmósfera. Y en esa atmósfera, amado hermano, mire, nosotros platicábamos con los hermanos en el primer servicio la importancia de poder ser uno portador de felicidad con la gente con la que uno está, porque esa es una labor de un genuino hijo de Dios. Génesis 1:20 dice: entonces dijo Dios, llénense. Tercera característica de un hijo de Dios, y de ahí necesito avanzar, es que crea llenura en las personas que comparten con él. ¿Llenura de qué, pastor? La Biblia puede hablar de muchas llenuras. Llenuras de sabiduría. ¿Qué provocas en la gente que se acerca a ti? Tristeza, contienda, división, chisme, murmuración. Porque lo que hablas habla más de ti que lo que tú puedes hablar de otra persona. Entonces, un hijo de Dios con su hablar debe de producir unidad, debe de producir alegría, y sobre todo debe de producir llenura en las personas que estás en su. Esa es la diferencia entre una persona de mundo y una persona que está en el reino de Dios. Por eso es que tú encuentras que la instrucción dada al varón y hembra en Génesis 1 es diametralmente opuesta a la instrucción dada a Adán y a Eva cuando están en el huerto. Porque en el huerto son colocados los seres espirituales. Los que permanecían fuera del huerto, varón y hembra, no tenían el soplo del Espíritu de Dios. Entonces nosotros debemos de estar claros, amado hermano, que como hijos de Dios, de nuestros labios deben de salir palabras de alegría, de unidad y de llenura de espíritu. Eso muda las atmósferas y las cosas. Mire, yo le decía a los hermanos que la diferencia en la pesca milagrosa, cuando se lanzan las redes y no salen peces, y después más adelante se vuelve a ver a Pedro lavando las redes, y dice la Biblia que cuando vio al Señor Jesús se ciñó y se volvió a tirar al agua. Y vemos que la pesca milagrosa se da como consecuencia de que Pedro se preparó limpiando las redes. Eso quiere decir que las bendiciones se mueven en atmósferas limpias. Entonces cuando nosotros vivimos en una atmósfera limpia, una atmósfera de bendición, una atmósfera que genera unidad, una atmósfera que genera alegría en el entorno, una atmósfera que genera llenura de bendición en las personas que se interrelacionan contigo. Cuando esto se da, Lepe, las atmósferas cambian y las atmósferas se limpian. Y cuando esas atmósferas se limpian, atraen la bendición. Tú encuentras que la pesca milagrosa, cuando arroja la red con red sucia, no atrae peces. Pero cuando Pedro lava las redes, se vuelve a echar al mar y el Señor le dice: echa la red del lado derecho, y Pedro obedece. Pedro ya va con redes limpias. Esas redes tipifican las atmósferas espirituales limpias, y los peces tipifican la bendición. Entonces, mientras el entorno no esté limpio espiritualmente hablando, las bendiciones se van a alejar, porque la bendición busca atmósferas limpias. Entonces, si hablamos unidad en casa, si hablamos nosotros, amado hermano, ¿qué dijimos aparte de la palabra de unidad?
de alegría, hermano. Si nosotros hablamos palabra de llenura de bendición, de llenura de palabra de exhortación en casa, la atmósfera se limpia. Y como consecuencia de una atmósfera, entiéndase, redes limpias. Las redes limpias atraen a los peces. Quiere decir que una atmósfera limpia atrae bendición. Por eso es tan importante que el entorno donde nosotros nos movemos tenga ciertas características, y dentro de ellas la unidad, la luz, que ya vimos que la luz quiere decir alegría o felicidad. Por eso, mire, hermano, su familia es feliz con usted, sacerdote de Dios. Su familia, cuando usted llega a casa, su esposa sale corriendo del último cuarto: ya veniste, mi rey, te había extrañado todo el día. Y sus hijos salen corriendo: papá, mira la pelota, juguemos. O cada quien agarra para su cuarto y hasta el chucho se sube a la terraza. Porque eso quiere decir que no se está generando el entorno adecuado. Por consecuencia, las bendiciones va a ser un poco más complicado que lleguen, porque déjeme decirle que las bendiciones huelen las atmósferas. Entonces, si en nuestras casas hay división, hay contienda, hay mala palabrería, hermano, si cada vez que tenemos que corregir a nuestros hijos, en vez de corregirles con palabras, los maltratamos, le lanzamos palabras de maldición, de condenación, ¿cómo podemos gestar una atmósfera limpia para atraer las bendiciones que Dios nos está enviando? Porque miren, los peces siempre estuvieron ahí en el mar. El mismo, lo hemos visto muchas veces, el mismo mar de Genesaret, la mismísima barca utilizó Pedro. Las redes eran las mismas, la diferencia es que en una estaban limpias y en el otra no. Pero la misma red, el mismo Pedro, la misma barca, todo era lo mismo. ¿Cuál fue la diferencia? Uno, la obediencia a la palabra de Dios, y dos, que las atmósferas estaban limpias. ¿Cómo se lo puedo demostrar? Porque esta vez dice la Biblia que hubo gran bonanza de pesca, al grado que las barcas, plural, se hundían. Entonces me pregunto yo, ¿no será conveniente limpiar nuestras redes? Entiéndase, redes, nuestras atmósferas espirituales, para que, estando las atmósferas espirituales limpias, las bendiciones aterricen y vengan sobre nosotros de la manera que fueron predestinadas por parte de Dios para bendecir a sus hijos. Porque usted debe de recordar que los pensamientos de Dios para ti, para mí, dice la Biblia, son de constante, de bendición. Entonces a veces vivimos en atmósferas viciadas porque nosotros mismos las generamos. ¿Cómo? A través de nuestras actitudes, a través de lo que hablamos, a través de lo que sembramos en nuestro entorno. Si papá y mamá están en contienda en casa, las atmósferas en casa están caldeadas. Las bendiciones muchas veces, mire, si papá y mamá están peleando, difícilmente las bendiciones van a aterrizar en casa. No le estoy diciendo que no, porque esto no es un absoluto, pero difícilmente usted va a ver peces caer en redes sucias. Eso es una característica que conocen los pescadores. Por eso es que cada vez que después de que salen de pesca, usted siempre ve que los pescadores se van a la orilla del mar o a la orilla del lago, tiran las redes y las empiezan a remendar y le quitan todo. ¿Por qué? Porque si los peces olfatean que la red está sucia, no caen en ella. Entonces, eso nos deja la disyuntiva de preguntarnos: ¿cómo está tu entorno espiritual? Pero ese entorno espiritual lo genero yo. ¿Con qué? Con lo que hablo, con lo que digo. Por eso dijo Dios: haya luz. Dijo Dios: júntense, unidad. Dijo Dios: haya llenura. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Tus bendiciones dependen de la calidad de ambiente espiritual que tú y yo generemos a través de lo que decimos. Porque la Biblia dice que en parte hablamos. ¿Acaso no dice la Biblia, hermano, llame a lo que no es? Entonces las bendiciones de Dios están ahí, esperando a que limpies tus redes. Si es que hay redes sucias. Ahora, si tus palabras, si tus redes, si tu atmósfera, si tu entorno es de bendición,
Si en tus labios hay palabras de llenura, de sabiduría, si hay llenura de fortaleza a las personas que interactúan contigo. Si en tu boca hay palabra de bendición. Si en tus labios hay palabra. Mire, hermano, usted puede estar pasando el Niágara en bicicleta, la situación bien difícil, pero si usted tiene su confianza depositada en el Rey de Reyes, ¿acaso no dice la Biblia que la mujer virtuosa ve su porvenir y qué? Esa es la iglesia virtuosa. Es la del tercer nivel, la del lugar santísimo, la que entiende, la que da fruto al 100%, la que da mucho fruto, la que por su posición de vida vive el evangelio, los consagrados. Esos están en otra dispensación. Y ellos son los que alcanzan la dimensión de fieles, amado hermano. Por eso las atmósferas espirituales deben de estar limpias. ¿Cómo? A través de lo que hablas y de lo que declaras en el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice, si estás pasando problemas, usted llame a las cosas que no son como que si fuera, traiga a la montaña, dígale que se mueva. ¿Qué generas con lo que hablas? Porque las palabras, mire, Génesis capítulo 1 versículo 24 dice: entonces dijo Dios. Otra vez la palabra de Dios funcionando. Tienes que decir en tu casa palabra de unidad. Y tienes que sembrar palabra de unidad. Para ti que has estado hablando de la palabra divorcio, empieza a hablar de la palabra unidad y empieza a, pastor, pero es que usted no sabe cómo me está yendo en la casa. Sí, pero llame las cosas que no son como que si fuera. ¿Sabe que también produce la palabra de un siervo de Dios? Génesis capítulo 1 versículo 24. Si me puede acompañar, se lo voy a agradecer. Génesis 1, 24 dice: entonces dijo Dios, produzca. ¿Qué debe de hacer la palabra que sale de la boca de un hijo de Dios, amado hermano? Producir. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra, gracias mijo, según su género. Y dice la Biblia, fue así. Las atmósferas se deben de crear basado en productividad. Tus palabras, las palabras que hablamos, deben de ser palabras productivas, no destructivas. El problema es que muchas veces pedimos y no pedimos bien, no gestamos el ambiente para que el fruto venga, amado hermano, para que esa bendición sea depositada en ti. Debe de existir en tus labios palabras de productividad cada vez que hablas. Palabras que lleven a tus hijos a ser productivos. Palabras que lleven a tu esposa a exhortarla a ser productiva. Palabra que edifique, palabra que traiga fruto en medio de los que están contigo. No una palabra de condenación, no una palabra que traiga muerte, palabra de bendición. La palabra de Dios debe de crear iniciativa. Génesis capítulo 1, 26 dice: y dijo Dios, hagamos. Con nuestras palabras debemos de crear oportunidades e iniciativas. Con esto se mudan las atmósferas. Cuando se mudan las atmósferas y se limpian las atmósferas por el poder de la palabra. Mire hermano, usted que ha estado buscando trabajo por mucho tiempo y no ve que las puertas se abren, tome la autoridad en el Espíritu y empiece a hablarle con sus labios. En parte hablas y en parte profetizas, pastor. ¿Y será que si yo le digo, acaso no dice la Biblia que si la montaña está delante de ti le hables y le digas, hazte para un lado, échate al mar y se echa?
usted que ha estado buscando trabajo por mucho tiempo y no ve que las puertas se abren. Tome la autoridad en el Espíritu y empiece a hablarle con sus labios. En parte hablas y en parte profetizas, pastor. ¿Y será que si yo le digo, acaso no dice la Biblia que si la montaña está delante de ti le hables y le digas, hazte para un lado, échate al mar y se echa? Los problemas se hablan porque la autoridad que Dios te ha dado en los labios tiene la autoridad de... Fíjese que hace unos días me acordé de vos, Walter. ¿Dónde está Walterito? Me acordé de Walter porque alguien me dijo, mira Byron, me dijo, es una persona cercana a mí, me dijo, mira Byron, tenés que tener cuidado con lo que hablas. ¿Por qué? Le dije, porque todo lo que decís se hace. ¿Cómo así? Le dije. Eso me acordé de Walter, Loni, porque un día Walter, cabal, estando ahí abajo, me dijo, pastor, no se olvide que solo hace falta que usted abra los labios y le pida a Dios, y Dios le concede todo lo que usted le pide. No sé si por ahí anda Walter, lo puede confirmar. Y esta persona me dijo, mira Byron, tienes que tener cuidado, porque tú esta semana dijiste 2 cosas y las 2 se cumplieron. Y yo me quedé y dije, sí es cierto. Yo andaba escapado, o sea, a veces pierdo esa dimensión. Entiendo que es palabra de autoridad, pero Dios te dio a ti también la autoridad para llamar a las cosas que no son como que fueran, amado hermano. Toma ya esa autoridad en el nombre de Jesús. Entonces me dijo, dijiste esto. Y le voy a contar. Tenía unos problemitas chiquitillos así, tamaño de hormiga en mi casa, con la persona que me ayuda en los quehaceres de la casa. Entonces, los gemelitos que andan siempre haciendo travesuras por todos lados, ¿verdad? Dios mío, Padre de la gloria. Le dije yo a alguien, para que aprecien a la persona que nos apoya a hacer los quehaceres de casa, le voy a decir que se vaya una semana de vacaciones y a ver cómo nos ve en la casa, pues, porque todos tenemos que participar en las cosas que se hacen de casa, ¿verdad? El hecho que hay una persona que apoye y nos ayude no quiere decir que tampoco nos columpiemos. Entonces hubo ahí un par de cosas que tenía que hacer mi hija y no las hizo. Me molesté y dije, le voy a dar una semana de vacaciones a ver cómo les va. Porque uno de hombre, hermano, pasa con la misma camisa 5 días, con el mismo pantalón un mes. Obvio, no, eso es bro, pero tengo un mes con el mismo pantalón. ¿Y qué decía aquella canción, verdad? Hermano, fue diciendo eso. Y el día martes son las 9 y no viene la Ingrid, decía yo. Son las 10 y no viene la Ingrid. Dije, pues es puntual. Hermano, me resultó con una infección urinaria y con las, ¿cómo es que se llama lo que tiene así uno en medio de las rodillas? Las articulaciones malas. ¿Sabe cuánto tiempo se llevó entre sus inyecciones y sus pastillas y su tratamiento? ¿Sabe cuánto tiempo se fue? Una semana. Tenés cuidado, me dijo, porque dijiste, es una semana le guardé vacaciones. Y de veras que, y sí fue de vacaciones, porque igual, cuando regresó, ay, que te descuento tu semana, aquí está tu dinero, mija, y porque también hay que ser justos. Entonces fue la semana y sí se fue de vacación, porque pues obvio, aquí está mi hija, ¿verdad? Tiene sus chiquillas y pues hay que ser gente. Después de eso no sé qué más dije, enojados, ¿qué es lo que pasa? Es que no sé qué. Dicho y hecho, hermano. Y me dijo, tené cuidado con lo que decís, porque se cumple. Y le quiero decir algo, usted tiene en Dios la misma autoridad. Diferente rango jerárquico, posiblemente,
por cuestión logística de administración del reino. Pero tú y yo tenemos autoridad en Dios con lo que decimos, porque la Biblia dice: dile a la montaña que se haga a un lado y te garantizo que se va a hacer. Porque en parte hablamos y en parte profetizamos. Entonces tenemos que aprender a hablar. Por eso le digo, si hablamos unidad, se va a gestar la unidad en nuestro entorno. Si hablamos palabra de luz, es decir, palabra de alegría, vas a traer la alegría. No estoy hablando del evangelio de la atracción, no, pero sí estoy hablando que tenemos autoridad en los labios cada vez que hablamos. Entonces, si nosotros hablamos contienda, hablamos pelea, hablamos división, hablamos chisme, hablamos disensión, ¿qué frutos esperas tener en tu entorno? Si la atmósfera la estás gestando con lo que hablas. Mejor habla unidad, mejor habla felicidad, mejor habla llenura, ¿y qué más dijimos? Y tu atmósfera se va a preparar para que los peces olfateen. Qué bonito está este hogar, cómo están trabajando en unidad. Están pasando el Niágara en bicicleta, pero el esposo y la esposa están mano a mano saliendo adelante juntos. Los patojos están entre Jerez y la frontera, pero se mira que van en unidad. Cuando eso se da, hermano, la bendición te empieza a seguir, porque la Biblia dice que te va a seguir la bendición. La bendición te va a alcanzar. No es necesario que tú corras por la bendición te va a alcanzar. Pero las atmósferas deben de estar limpias en tu entorno. Por eso cuando hay división, cuando hay palabra de murmuración y chisme dentro de la casa, las atmósferas se transforman. Y como las bendiciones son como los peces atraídos por la red limpia, si nuestro entorno no está limpio, la bendición se escapa. Entonces nosotros tenemos que tener palabras de bendición que edifiquen, que creen. No que desanimen, no que traigan contienda, no que traigan división. Y dijo Dios: he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla. Quiere decir que otra de las cosas que debe de producir lo que yo digo es fruto. Porque dice la Biblia que Dios dijo: he aquí, yo te di toda planta que da semilla. ¿De qué habla la semilla? Del fruto. Lo que hablas produce fruto, apacible, dulce, grato delante de Dios. Hermano, las bendiciones nos van a seguir en la medida que tu atmósfera espiritual, tu relación con Dios esté limpia. No esperes estar recibiendo bendición de Dios si todavía hay cosas que se necesitan ordenar. Ordénalas y vas a ver que una vez con redes limpias, los peces van a buscar. Hermano, no fue necesario cambiar barca. Pedro era el mismo. Las redes eran las mismas. La diferencia es que en unas estaban limpias y en otras no. Pero no fue necesario cambiar el entorno. Simple y sencillamente se obedeció a la palabra de Dios y se ejercitó y se ejecutó como el Rey de Reyes y Señor de Señores decía. Te puedo hacer una pregunta. ¿Habrá alguien aquí que hoy está a la expectativa de alguna bendición que Dios le ha prometido? ¿Cómo están tus atmósferas? Si en tu palabra hay contienda, si en tu casa, por ejemplo, las palabras que se escuchan son palabras de desánimo, palabras de codicia, palabras de insatisfacción, palabras de desobediencia, palabras de angustia, ¿qué estás atrayendo a tu entorno espiritual? Señor te quiere bendecir de una manera extraordinaria, pero tus atmósferas espirituales deben de estar limpias para que los peces lleguen al lugar que fue destinado para bendecirte. Por eso es que nosotros como hijos de Dios debemos constantemente, hermano, les recuerdo, buscar el rostro de Dios en oración, en ayuno, en palabra. La bendición que esperas depende de ti. ¿Cómo? De tu relación con Dios. Que agrades el corazón de Dios. ¿Cómo? A través de lo que hablas, a través de lo que ministras, a través de lo que genera la atmósfera espiritual que atrae
a los peces que atraen las bendiciones de Dios, para que la promesa que Dios lanzó a tu vida sea cumplida en el momento y en el tiempo exacto. Palabras de angustia, amado hermano, santo de la gloria. Mire, Jueces capítulo 16, y con esto quiero cerrar, si el hermano del teclado me puede acompañar. Jueces 16. Y como ella, mire hermano, una palabra maldicha, un ejemplo nada más. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Él le reveló todo lo que había en su corazón, diciéndole: nunca, ¿sabe quién está hablando aquí, verdad? Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortaran el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Su alma se angustió. Esa palabra angustió es tremenda, hermano, porque una alma angustiada es complicada. Y como ella le presionaba, esa palabra presionar es la palabra apremiar. Quiere decir dar prisa a alguien a que haga algo prontamente, oprimir o apretar. La palabra de la mujer puede causar angustia en el corazón del varón si no se sabe decir correctamente. Por eso es importante entender qué generamos con nuestros labios. Una mujer necia lo que produce es angustia al corazón de su varón. Debemos de procurar que las palabras que salgan de nuestra boca produzcan bendición, felicidad, alegría, unidad. El propósito por el cual tú fuiste colocado en este mundo, varón, es para hacer feliz a tu esposa y a tus hijos. El propósito, sierva, por el cual Dios te puso en el lugar donde hoy estás, es para darle felicidad al corazón de tu varón y al corazón de tus hijos. Y ustedes, hijos, son el producto del amor y la felicidad de sus padres. Provoquen felicidad en ellos. Si nosotros entendemos el significado genuino de la edificación, hermanos, como hogares debemos de saber que hemos sido unidos con un propósito, y es proclamar el amor de Dios a través de cada uno de nosotros como miembros. ¿Qué produces en el corazón de tu varón, sierva de Dios? Porque lo que produjo esta mujer al corazón de Sansón fue que su alma se angustiara hasta la muerte. ¿Como consecuencia de qué? Mire lo que produce la palabra necia de una mujer. Papá, ya me vas a comprar mis zapatos. Mi amor, solo salgo de los patojos. Papá, ya mis zapatos. Mi hija, si hace media hora te dije que cuando salga con los... Sí, papá, pero mira, ahí están bonitos. Mira. La palabra necia en los labios de una mujer puede producir angustia al corazón de su varón. Y cuando produce angustia al corazón del varón, se desencaja la atmósfera espiritual. Y otra vez las bendiciones se vuelven a quedar de lejos. Atraigámoslas. ¿Cómo? Limpia tu atmósfera, limpia tu caminar. ¿Y cómo hago eso, pastor? Siembra palabras de unidad, siembra palabras de edificación, siembra palabras que produzcan luz en tu casa. ¿Cómo produces luz? Ay, hermano, dándole alegría a esa bella esposa que Dios te regaló por ayuda idónea. Las bendiciones van a llegar. Alguien me preguntaba ayer y me decía: pastor, ¿y usted cree que sea producto de algo, que nuestra condición es lo que nos está trayendo bendiciones? Sí, sí lo es. Y debe de ser corregido, porque hasta que las redes fueron limpias, vino la pesca abundante. Con redes sucias no hubo abundancia de pez. Entendemos que los peces son figura de la bendición que estás esperando. Amén. Ponte de pie, por favor, en el nombre de Jesús.
vamos a hablar palabra de edificación, de unidad, de alegría. Habla palabras buenas en casa. Ministra palabras buenas en casa. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo afable, todo lo que es de buen nombre. Dice la Biblia, si en algo hay que pensar, en eso. Porque lo que pienses va a mover tus entornos. ¿Por qué? Porque tú te vas a mover en esa línea. Así que en el nombre de Jesús hoy hablo palabra de felicidad, palabra de unidad, palabra de reedificación, palabra de lo nuevo. Y dijo Dios, y hoy dice Dios, voy a reedificar tu casa y te voy a restaurar y te voy a restituir lo que pensaste que te había sido quitado. El poder de la palabra, varón de Dios, es tremendo. Si has tenido problemas, llama a lo que no es como que si fuera. Si hay cosas que tienen que ser mudadas en tu entorno, te voy a pedir que vengas al altar. Camina hacia el altar y hoy vamos a declarar que tu circunstancia cambia. Necesitas que cambie algo en tu entorno, ven hoy al altar. Ven hoy al altar en el nombre de Jesús. Ejercita la palabra. Y al regresar a casa empieza a sembrar todo esto: unidad, felicidad, integración, restauración. Lo que necesites, llama a lo que no es como que si fuese. Ya no hables más de divorcio, ya no hables más de separación. Aunque las cosas estén peor que nunca, hoy Dios trae restauración. Y no te preocupes, que todo inicio trae una buena zaranda, no es el final. Empieza una nueva historia. Cuando te suceden situaciones difíciles, no es que esté terminando la historia, está empezando una nueva, donde Dios ha determinado que tú eres un más que vencedor en aquel que dio su vida por ti. Padre, en el nombre del Señor Jesús, hoy hablo palabra de edificación. Vamos a mover las atmósferas en casa. ¿Cómo? Vas a empezar a hablar las cosas que no son como que si fueses. Pastores, que hay escasez, llama abundancia. Vamos a mudar las atmósferas. Si ha habido escasez, llama la abundancia. Si ha habido tristeza, llama la alegría. Llama lo que no es como que si fuese. Si han habido palabras de separación, habla unidad. Si han habido palabras de tristeza, llama la alegría. Lo contrario, lo adverso, lo antónimo. Porque Dios va a hacer cosas grandes sobre ti, sobre los tuyos, en el nombre de Jesús. Padre, hoy hablo unidad, hablo restauración sobre cada familia, Señor, sobre los hijos, sobre los padres, sobre las esposas. En el nombre de Jesús, vamos a mudar las atmósferas en casa y amando a lo que no es como que si fuese. Esa es tu responsabilidad, varón de Dios. Y esa es tu responsabilidad, varona de Dios, como ayuda idónea de ese varón que Dios te dio. Y si transitas por el sendero de la vida sola, con la autoridad que Dios te ha entregado, hasta el momento que tu varón llegue, sierva de Dios, en el nombre de Jesús, hoy llamamos a lo que no es que venga a ser. Porque tu palabra dice, Señor, que tú trajiste a luz, tú trajiste a ser lo que no era. ¿Piensas que no eres feliz? Llama a la felicidad. Dile: luz, ven, ilumina mi casa. Es la luz de la felicidad. Es la misma palabra, la mismísima palabra que traduce luz, traduce felicidad. Y dijo Dios: hagan lumbreras. Y Dios se preocupó por traer la felicidad sobre su creación. En el nombre de Jesús te bendigo. Declaro que tus atmósferas van a cambiar, pero debes de trabajar en ellas. En Dios no hay despropósito, nunca lo hay. Todas las cosas ayudan a bien, hasta las más adversas y más difíciles. Tú vas a entender en su momento que Dios las envió con un propósito extraordinario. En el nombre que es sobre todo nombre te damos gracias, bendito Rey. Amén.
Y amén. Dele una ofrenda de palmas al Rey. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. Servicio de Damas, 7 p.m. Servicio General, domingo 7:30 y 10 a.m. Servicio General. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos. Una mujer conforme al corazón de Dios es aquella mujer que aprende a vivir por fe, hasta alcanzar la promesa de la restauración familiar. Una mujer conforme al corazón de Dios es aquella que se pone como puerta para que la bendición entre y permanezca en casa. Y también atrae la gloria típara, que es la que trae restauración y restitución familiar para la gloria y el poder de Dios. Mujer conforme al corazón de Dios es aquella que anhela en su corazón agradar y obedecer al Padre a través de su preciosa palabra. Queremos invitarte todos los días miércoles a las 9 de la mañana a que te unas con nosotras a nuestro servicio de damas para poder buscar de la presencia de nuestro amado Dios y alabarlo y bendecirlo como Él se lo merece. No te olvides, te esperamos. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.